El día de hoy toca ver la práctica 3, la cual nos va a tocar dar una leve introducción, como en las prácticas anteriores, la cual esta tiene como nombre regulador Zener, el cual, bueno, así para darles una leve introducción, es un tipo de diodo que permite que el flujo de corriente eléctrica viaje en un sentido directo, como un diodo, pero aquí la única diferencia que tiene es que también permite que fluya en dirección opuesta cuando el voltaje sobrepasa el valor de voltaje de ruptura, o también conocido como el voltaje Zener. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo vamos a ver aquí a continuación. Que para empezar aquí nos da pues nuestro objetivo, que es comprobar el principio de funcionamiento del regulador Zener, calcular el porcentaje de regulación y de igual manera nuestra lista de materiales, que es como los que ocuparíamos en dado caso que llegáramos a hacer la práctica de manera presencial, pero por este momento se está haciendo de manera virtual y con simulación. Nos piden diodos Zener de 12 volts de 1 watt, o una resistencia de 58 ohms de 1 watt y resistencia de 1.2 kilo ohms de 1 watt igual. Y equipo, multímetro y una fuente de alimentación. Aquí nos dice que debemos diseñar un circuito de regulador Zener bajo las siguientes condiciones, que es la corriente de la carga que varía de 10 a 20 miliamperios, el voltaje de la fuente que varía de 10 a 20 volts, y si consideramos constante el valor de la resistencia de carga, es fácilmente medir el porcentaje de regulación con la siguiente fórmula, que nos muestra aquí el porcentaje de regulación, en donde aquí el voltaje nominal es igual a 12 volts. Ay, perdón. Aquí no podemos ver un pequeño circuito en donde tenemos nuestra carga, que es de 12 volts, nuestra fuente, perdón, una resistencia que nos están dando de 0.6 kilo ohms, nuestro diodo Zener, ¿sí? Que es de lo que se estaba tratando, de lo que se va a tratar esta actividad, que tiene por nombre IN759A, que es fácil de localizar en multisim, que es fácil de localizar en multisim. Tenemos nuestras dos resistencias de 1.2 kilo ohms, que es lo recomendable que nos había colocado de esta forma. Nuestro diodo Zener, que se supone que que debe de ser de pues 12 volts y equivalente a 1 watt. Colocando nuestro multímetro, esto es obviamente lo que se supone que deberíamos nosotros hacer de manera presencial. Nuestro procedimiento es implementar el circuito de regulador Zener y ajustar la fuente a 10 volts y la carga a 0.6 kilo ohms, donde las dos resistencias de 1.2K en paralelo, como lo vimos aquí. Aquí, obviamente, yo creo que ya sabemos que como están en paralelo, si estuviera en serie, pues todos sabemos que podría estar aquí, o básicamente aquí para que estuviera en serie con estos dos, pero bueno, no es el caso. Continuamos también de tomar la lectura de voltaje de salida mínima, utilizar el multímetro digital en volts que para corriente directa. Ya midiendo una vez más nos da que da 5 volts el mínimo, ¿correcto? Ya midiendo, obviamente las prácticas yo los estoy realizando conforme tuve tiempo y los videos los estoy realizando ahorita por cuestiones de tiempo. El ajustar de obtener el voltaje de la fuente de 20 volts a una carga de 0.6 kilo ohms. O sea, obviamente está hablando aquí de la resistencia de 0.6 kilo ohms que está en serie, si no me equivoco, está en serie, sí, bueno, aquí está colocada. Entonces, también nos dice que tomamos el voltaje de la salida máxima, inicia máxima, utilizando el multímetro digital como voltímetro en la escala de volts de corriente directa y nos da un resultado de 10 volts.
Esos son valores ya confirmados por un servidor en el simulador. Ahora nos dice repetir los pasos del 1 al 4 con los valores de la carga, pero ahora para 1.2 kilo ohms, que son las cargas de al final, que son estas que encontramos aquí, que es como si lo colocáramos aquí así. Y nos da un valor correspondiente de 3.33 volts y como máxima de 6.66 volts, o sea, sí está proporcional. Ahora, ¿qué nos pide el reporte? Bueno, el reporte nos pide calcular el valor de la resistencia de los 58 ohms que estaban aquí, que es la resistencia de los 58 ohms que vamos a encontrar aquí abajo. Ok, llegando a este punto del circuito de regulador Zener, nos dice que V máxima es de 20 volts y V mínima es de 10 volts, correcto. Entonces nos dice que 20 los miliamperios es igual a 10 miliamperios, por lo tanto el voltaje es de 12 volts. Tenemos la fórmula aquí para poder aplicarla, donde despejando un poco podemos encontrar que los 8 volts entre los 0.2 amperes nos da un total de 40 ohms. Este es el valor que nosotros estamos solicitando en este apartado para poder obtener este valor tuvimos que obviamente haber pasado por los valores anteriores y haber hecho las mediciones correspondientes en nuestro simulador. Ahora nos pide determinar el porcentaje de regulación del circuito con la carga de 0.6 kilo ohms, que ya habíamos mencionado aquí arriba. La fórmula, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar de B inicial máxima, mínima entre la nominal. Que bueno, básicamente aquí la tenemos, que el porcentaje de regulaciones son los 10 volts menos los 5 volts que nos estaba lanzando el simulador entre los propuestos. Entonces nos da un total de 0.4146 y nuestro porcentaje obviamente pues por 100, ¿no? Esto por 100. Y obtenemos nuestro porcentaje, que es de 41.66%, básicamente casi la mitad. Determinar el porcentaje ahora de regulación del circuito, pero ahora para las cargas de 1.2 kilo ohms, utilizando los resultados de los pasos del 5 del procedimiento de diseño, que básicamente volvemos a lo mismo, donde estos ya fueron los obtenidos en la simulación, que fue de 6.667 volts y de 3.33. Estos fueron los calculados, pues, y lo dividimos entre el voltaje propuesto y nos da un total de 0.2778, igual nuevamente multiplicarlo por 100 para que nos pueda dar cualquier porcentaje que multiplicar por 100 y nos da 27.78%, una cuarta parte considerable. Y aquí también ya tenemos nuestro diseño, las capturas de cómo nos quedó nuestra simulación. Obviamente, tuvimos todo, sí tiene sus errores de repente, o sea, básicamente, si no sabes manejar muy bien el multisim, puede que lo único que te afecte sea este pequeño detalle que viene siendo la tierra. Muchas veces lo ponen básicamente se supone que no debería haber un error, no pasa nada, al igual como quieras si pones una tierra aquí, otra aquí. O sea, en teoría lo único que necesita es tener la tierra bien fija, si no el multisim nos va a mandar error. Entonces, ya teniendo aquí, lo conectamos para poder obtenerlo. Aquí nada más son las puras capturas. Y obviamente, como podemos ver, nos marca un valor de 5 volts. De 5 volts. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, está dando el paso a la corriente. Y de igual manera, como quiera, se hizo para los 20 volts, como lo indicaba. Y obviamente es equivalente, es proporcional a lo que estábamos viendo ahorita. La corriente obviamente sí está circulando adecuadamente y nos está dando esa disminución.
del voltaje y pues está funcionando correctamente. De igual manera aquí también podemos ver los valores obtenidos con la resistencia de 1.2 kilo ohms y este es el 6.66 que habíamos visto anteriormente, que eran los que les comentaba que nos había lanzado para poder hacer nuestro cálculo en la otra posición. Ahora también aquí con la resistencia 58 ohms que nos había lanzado nos daba un resultado de 9.19 volts. Obviamente también teníamos que verificar perdón, para los 20 volts de igual manera con los 58 ohms de la resistencia y ver cómo se comportaba el diodo, en este caso el CN, y nos daba un resultado de 12.09. Perdón, es que estoy medio ciego. ¿A qué conclusión llegamos en esta práctica? Pudimos conocer cuál es el funcionamiento del diodo Zener, que en el cual este diodo tiene un voltaje de ruptura inversa bien definido. Cuando se polariza inversamente y llegamos a un voltaje Z, el diodo conduce y mantiene la tensión constante, aunque nosotros sigamos aumentando la tensión del circuito. Cuando está polarizado directamente, el Zener se comporta como un diodo normal. Ojo, eso es muy importante, que el diodo se comporte como un diodo normal, lo aclaramos. Es cuando está polarizado directamente. Cuando no está polarizado directamente, obviamente ahí es cuando ya se comporta como un diodo Zener, que al igual se supone, ¿verdad? Que un diodo solo cede el paso, más no el retorno. Eso es lo más, eso se supone que es la manera de usarse del diodo. Pero en este caso nos dice que permite que el flujo de corriente eléctrico viaje en sentido directo como un diodo, pero al momento de que recibe un voltaje que sobrepasa el valor de ruptura pues del diodo, o sea, obviamente se libera y da paso para que obviamente no llegue a fallar como un diodo normal. Entonces, pues básicamente eso es lo que se aprendió en la práctica 3 de laboratorio de electrónica. Gracias.